así digamos terminamos lo antes posible. El día de hoy ya casi bastante que no tenemos clases, harán unas cuantas, 2 semanas más o menos. Em, Vamos a hacer un pequeño repaso de las últimas 3 unidades que vimos, y la semana que viene vamos a ver la primera unidad de producción 1 y después vamos a tener, digamos, en vez de hacer un práctico, vamos a hacer una pequeña autoevaluación. Eh, Decidí repasar ahora y no después de ver la siguiente unidad porque bueno, justamente ha pasado bastante tiempo. Y la primera unidad no es tan difícil de producción 2, así que bueno, vamos a ver la semana que viene. Así que bueno, arrancamos, vamos a hacer un repaso de la unidad número 9, que es una unidad bastante larga, ¿sí? Vamos a ir, si bien es un repaso, va a ser un repaso general, no vamos a entrar tanto en detalles porque ya tenemos las clases subidas en internet y todo, así que vamos a tratar de ser lo más breves posible, así que no creo que tardemos mucho, ¿sí? Y vamos a terminar la clase. La primera unidad que vamos a ver es la unidad número 9. ¿Sí? La unidad número 9 corresponde a bombeo mecánico. Este era uno de los, digamos, sistemas de producción más utilizados en el mundo. Vamos a ver bien, vamos a ver algunas partes y demás. Entonces, como dije, el bombeo mecánico es el sistema más utilizado en el mundo. ¿Sí? Alrededor del 80 o 90% de pozos petroleros a nivel mundial están intervenidos con este sistema de bombeo mecánico. Si bien no es el sistema más eficiente, pues el sistema más eficiente es la bomba tipo PCP, que ya lo vamos a ver más adelante también. Esto fue lo que vimos hace un par de clases. Eh, Como dije, si bien no es la más eficiente de todos los sistemas de bombeo, el bombeo mecánico es uno de los más utilizados, prácticamente por la gran versatilidad que tiene, ¿sí? Puede operar en todo, no en todo tipo de petróleos, pero sí tiene una gama o un rango muy alto de trabajo de viscosidades del petróleo, de distintas densidades. No funciona muy bien con muchos componentes sólidos, pero se le pueden agregar algunos elementos que facilitan el trabajo. Eh, Además de que, como se ve, si bien no es el más eficiente de todos, sí presenta una alta eficiencia, ¿no? Tenemos una eficiencia máxima del 60% aproximadamente, lo cual es bastante considerable para, eh, para un equipo de extracción petrolera. Bueno, dentro de su configuración, acordémonos, teníamos un equipo de superficie y un equipo de subsuelo, ¿bien? Un equipo que está en profundidad. En primer lugar vamos a ver el equipo de superficie, ¿sí? Para luego pasar al equipo de profundidad. El equipo de superficie, en primer lugar, lo podíamos diferenciar en dos tipos de geometrías: geometría clase 1, geometría clase 3. Bien, la geometría clase 1 tiene la particularidad de tener el punto de apoyo en la parte central, ¿sí? Como se ve en la figura, mientras que, acá en la parte central, mientras que la geometría clase 3 tiene el apoyo en la parte trasera del equipo. Bien, al tener el apoyo en la parte central, el clase 1 va a tener la carga en uno de los extremos y la fuerza en el otro extremo. Mientras que la clase 3, al tener el apoyo en la parte trasera, tiene tanto la fuerza como la carga en el mismo punto, que sería en el otro extremo. ¿Bien? Esto genera diferencias significativas a la hora de la producción, haciendo más eficiente el sistema clase 3, es decir, el sistema Mark II que nosotros llamamos dentro del petróleo. Este es el equipo convencional o clase 1, ¿sí? Mientras que este es un equipo Mark II o clase 3, geometría tipo clase 3. El Mark II, dentro de estos sistemas A y B que se llaman, es el más eficiente de los dos porque presenta, no vamos a entrar mucho en detalles, ustedes lo tienen en la teoría, pero es hilar demasiado fino. Tiene ahí un análisis de fuerzas y de aceleraciones del conjunto de la manivela que permite que, digamos, este sistema genere una mayor aceleración y fuerza durante la carrera ascendente, lo que permite, digamos, ayudar aún más al equipo durante la extracción del petróleo, que justo se da durante la carrera ascendente.
Después habíamos visto a modo de ejemplo el equipo Rotaflex, que es otro bombeo mecánico, pero ya no es de la familia de los A y B. Recordemos que A y B significa aparato individual de bombeo y son estos dos equipos, el convencional y el Mark II. Mientras que el Rotaflex ya no es un A y B, pero sí es un bombeo mecánico. Bien. Básicamente es una especie de correa, como se puede ver allí, que permite levantar y bajar el vástago a medida que se baja y se levanta respectivamente, un contrapeso que está en la parte trasera del equipo gracias a el movimiento de una cadena. ¿Sí? No vamos a entrar tampoco mucho en detalles. Este equipo Rotaflex en realidad es mucho más eficiente que los dos anteriores. No es muy utilizado porque es un poco costoso a la hora de la instalación, pero y también al presentar cadenas y estos eslabones que suelen ser puntos fusibles del sistema, es decir, puntos que suelen fallar primero, necesita bastante mantenimiento, pero es uno de los equipos, digamos, dentro del bombeo mecánico es el más eficiente y el mejor. ¿Por qué? Porque presenta una mayor carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que el vástago es mucho más grande que el equipo anterior. El vástago sería esto que ven acá, ¿sí? Este pequeño caño, que es el que se conecta con la herramienta vaca de pozo. ¿Sí? Bien, al tener un vástago más grande tiene una mayor carrera. Al tener una mayor carrera me puede producir mayor volumen de petróleo por cada carrera ascendente. Entonces produce más que el resto. Y además que ocupa un motor más chico, etcétera, etcétera. Es el sistema realmente más confiable, aunque es el más costoso. ¿Sí? Bien. Habíamos visto también el funcionamiento, pero nos habíamos centrado solamente en el A y B o el equipo con el aparato individual de bombeo, ¿sí? Porque es el sistema más utilizado, es con el que más se van a encontrar en el campo. Si bien puede que haya algún equipo Rotaflex, lo más común es encontrarse un convencional o un Mark II. Por eso vamos a ver el funcionamiento en detalle. Habíamos hablado y hemos hecho un resumen del sistema de superficie, o sea, del funcionamiento, pero vamos a ir hablándolo y al final lo vamos a repasar. Entonces, en primer lugar teníamos un motor. Este motor, evidentemente, como cualquier motor, por lo general son motores eléctricos, puede ser a combustión, pero lo más normal es encontrar un motor eléctrico. Este motor obviamente va a consumir energía y va a moverse, y ese movimiento yo lo puedo trasladar hacia el equipo a través de una serie de correas. Por lo general se suelen encontrar correas trapezoidales dentadas, como la que ven allí en la imagen, porque son las correas que presentan, digamos, o entregan, perdón, no, presentan una mayor eficiencia, ¿sí? Es decir, transmiten toda la potencia que se les entrega. Estas correas trapezoidales van a trasladar todos estos, todos estos movimientos y esta potencia a un reductor que posee el equipo. ¿Qué es un reductor? Es similar a una caja de cambios de un automóvil. Bien, es un elemento que permite reducir, como su nombre lo indica, la velocidad de operación. Supongamos que el equipo en su, fijémonos que acá no está, no se ve, pero el reductor posee dos ejes, un eje rápido y un eje lento. El eje rápido es por donde ingresaría el movimiento del motor, supongamos 30 vueltas por minuto, mientras que en el eje lento esas 30 vueltas se disminuyeron a una vuelta por minuto, supongamos, ¿no? Eso quiere decir que el equipo reductor es un conjunto de engranajes que, debido a las distintas relaciones de tamaño que presentan estos engranajes, me permite disminuir la velocidad del motor y trabajar con esa velocidad reducida. Bien, el eje lento del reductor está conectado directamente al conjunto manivela-biela, ¿sí? El conjunto manivela-biela, para que ustedes se den una idea, funciona similar a un cigüeñal con su pistón en un motor de automóvil, ¿sí? Para los que lo han visto, un motor a combustión es lo mismo.
¿Qué hace el conjunto manivela-biela? Permite convertir un movimiento de rotación en un movimiento de traslación, en un movimiento longitudinal de traslación. ¿Sí? Fijémonos. Bien, vamos a verlo acá. Mientras la manivela, que sería, esperen que elige un color mejorcito, mientras la manivela, que sería esta, da vueltas, ¿sí? En este sentido, la biela lo que hace es subir y bajar. Bien, sube y baja, sube y baja. Acabamos de convertir un movimiento de rotación en un movimiento longitudinal alternante, un movimiento que sube y baja. ¿Sí? Una característica es que la manivela presenta una serie de contrapesos, que son estos naranjas que ven acá. Bien, bien, estos contrapesos le ayudan al motor a la hora de la carrera ascendente para poder, digamos, en cierta manera, levantar el fluido sin que el motor sufra mucho, el motor del equipo. Bien, este movimiento alternante, ¿sí?, es trasladado hacia el equipo de profundidad a través del conjunto de la viga balancín, la cabeza de mula y el estrobo. La viga balancín es esto, que ustedes ven acá. Bien. Esta es la viga balancín. Esta es la cabeza de mula y obviamente estos cables que se ven ahí, que acá se pueden ver en la cabeza de mula, son, o sea, es conocido como estrobo. Bien. Entonces, fíjense, por eso el movimiento, acá para que se den una idea, más o menos si comparamos el convencional con el Mark II, fíjense acá, cuando en el convencional, cuando esto esté subiendo, bien, esto va a estar bajando. Mientras que en el equipo Mark II, al tener el pivote acá atrás, ¿sí?, este conjunto de motor estaría en esta zona, bien, y se conectaría con esto. Entonces, cuando esto sube, esto también sube. Eso ya modifica totalmente el funcionamiento del sistema, bien, haciéndolo inclusive más eficiente en el caso del Mark II. El estrobo se conecta a la cruceta colgadora, ¿sí?, y de esta cruceta se fija el vástago pulido. Este vástago es el que me conecta con las varillas de bombeo y las varillas a su vez con la bomba que tengo en la profundidad. Bien. ¿Por qué es pulido el vástago? Porque roza constantemente con la boca de pozo, que tiene una goma para empaquetar el sistema. Si no fuese pulido, estaríamos en un problema porque a la larga produciría mucha erosión, desgastando totalmente el sistema. Bien, así que sí o sí tiene que ser un vástago pulido. Entonces, resumiendo, teníamos un motor eléctrico que a través de las correas transmite la potencia y el movimiento hacia el reductor ingresando por el eje rápido. Dentro del reductor se genera, digamos, esta disminución de velocidad con los engranajes, y en la salida del eje lento, y he puesto rápido de nuevo, perdón, del reductor tengo el eje lento. Nos comunicamos con la manivela y con la biela, que convierten el movimiento de rotación en un movimiento alternante. A través de la viga balancín, la cabeza de mula y el estrobo entro en comunicación con la sarta, ¿sí?, de varillas, las cuales están sujetas al vástago pulido y este a la cruceta colgadora. Y esta sarta de varillas se va a mover en conjunto con el sistema de superficie. Y es así como funciona. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, si llegan a tener alguna duda, me pregunto. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Buenísimo. Algunas consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, el freno. Obviamente que el sistema tiene un freno, ¿sí? Esto siempre es así. El freno se suele encontrar acoplado al eje rápido del reductor. Es un freno por lo general de cinta, ¿sí? Es una cinta de fricción que se encuentra alrededor de un disco, el cual yo lo acciono y me frena
todo el movimiento de la biela y la manivela. Debe tenerse en cuenta que el motor solamente se puede accionar cuando el equipo está detenido, ¿sí? Y que el operario nunca debe colocarse debajo de los contrapesos cuando el equipo está frenado, por las dudas. Bien. Algunas otras consideraciones sobre el reductor. Bueno, tenemos una serie de velocidades mínimas y máximas, eso no tiene mucha importancia. Y luego la nomenclatura del sistema de superficie. Está compuesto por una letra y 3 series de números de 3 cifras. La letra me determina el tipo de equipo que yo tengo, Mark II, convencional, ¿sí? Neumático, Rotaflex, etc. Después tenemos los otros 3 números, en este caso 640, que me determinan la capacidad del reductor, ¿sí? Es decir, cuánto puede soportar el reductor, acordémonos, en PSI, ¿bien? Obviamente en miles de PSI. Luego, el 320 sería el segundo número de 3 cifras, me da la capacidad estructural que posee el equipo, es decir, cuánto soporta en libras, en miles de libras, en cientos de libras, perdón, el equipo. 320 serían 32.000 libras. Y ya por último, 168 es una longitud en pulgadas de la máxima carrera que soporta el equipo en cuestión, ¿sí? Es decir, si yo quiero poner una bomba que tiene 190 pulgadas de carrera, no me sirve porque este equipo solamente soporta 168 pulgadas de carrera, ¿sí? Bien, una vez habiendo hablado de lo que sería el sistema de superficie, pasamos a nombrar lo que sería el sistema de profundidad propiamente dicho, ¿no? Obviamente que este sistema no es suficiente para poder extraer el petróleo, hace falta un sistema subterráneo, un sistema de profundidad que me permita, de cierta manera, poder levantar el petróleo que yo tengo dentro del pozo, ¿sí? Este sistema de profundidad está compuesto por una bomba, y esta bomba a su vez, obviamente con una sarta de tubing, ¿bien? Y esta bomba le podemos resaltar 4 partes importantes, si no me equivoco. Perdón, no, sí, son cuatro partes importantes. Tenemos un barril, ¿sí? Tenemos un barril de la bomba, que sería la parte externa, que está fija por lo general al tubing, de distintas maneras, ya lo vamos a ver. Un pistón, que está comunicado directamente con la sarta de varillas, y tanto en el barril como en el pistón tenemos una válvula para cada uno. En el caso del barril, la válvula de pie o válvula fija, mientras que en el pistón tenemos la válvula viajera o válvula móvil, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Bien, ¿cómo es el funcionamiento de este sistema? Lo vamos a repasar una vez más. Supongamos que estamos... No, a ver. Espérense un minuto que estoy tratando de corregir esto. ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Sí? Fíjate, ¿sí? Bien. Disculpen. Esta es la carrera ascendente. Vamos a ver la carrera ascendente. ¿Qué es lo que pasa durante la carrera ascendente? Que sea ascendente significa que el pistón está yendo hacia la parte superior, está subiendo, ¿bien? Como el pistón sube, ¿sí? Está lleno de fluido en su parte interna, lo que provoca, ¿bien? Como está lleno de fluido, provoca que la válvula viajera se asiente, ¿sí? Porque está soportando todo el peso, entonces permite levantar, ¿sí? Todo el fluido. Como el pistón está subiendo, esto genera succión, lo que levanta la válvula de pie y se llena la válvula, ¿sí? O sea, la válvula no, perdón, el barril de la bomba.
Cuando llega hacia el punto muerto superior, es decir, que el pistón hace contacto con, la idea es que no haga contacto, llega ahí, pero no hace contacto, comienza a bajar, comienza su carrera descendente. ¿Qué significa esto? Que ahora el pistón va a ejercer presión en el barril y como está lleno de líquido, la válvula de pie se va a cerrar. ¿Bien? ¿Eso qué provoca? Que como esto está lleno de líquido justamente, la válvula viajera ingrese al pistón, entonces se abre la válvula viajera. Bien, el fluido ingresa al pistón y se vuelve a llenar el pistón para poder posteriormente en la carrera ascendente levantar otra vez el fluido y así sucesivamente. Bien, este es el principio básico de funcionamiento de bombeo mecánico. Bien, es el principio de funcionamiento básico. Tanto el Mark II como el equipo convencional como el Rotaflex poseen este sistema en la profundidad. Bien, perfecto. Esto también tiene una nomenclatura, no vamos a entrar mucho en detalles, pero a través de la nomenclatura de la bomba puedo saber qué tubing tengo debajo, cuál es el diámetro de la bomba, ¿sí? Qué tipo de bomba tengo, el tipo de barril que puede ser insertable, perdón, el tipo de barril que puede ser grueso, de pared fina, en qué lugar se encuentra el anclaje, etcétera, 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 ¿sí? Puedo saber todo. Bien, esto lo habíamos dejado para la próxima, no vamos a seguir la próxima, vamos a seguir ahora. Pero, bien. Bombas, ahora vamos a ver los tipos de bomba, que hay dos tipos de bomba prácticamente, ¿sí? Tenemos la bomba tipo, la bomba de profundidad, ¿sí? Que puede ser bomba de tubing o bomba insertable. Disculpe, déjame ahora un poquito de agua. Mientras tomo agua, ¿alguna duda? ¿Vienen bien? ¿Sí? Bueno, supongo que vienen bien. Sigo entonces. Bombas de tubing. Bien, ¿qué particularidad tiene la bomba de tubing? La bomba de tubing significa, la bomba de tubing es una bomba que su barril es como un tubing más. Bien, para que ustedes se den una idea, yo voy a tener una cerda de tubing y en el extremo del último tubing se cuelga la bomba de tubing. Bien, pero es como un tubing más. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, es una bomba más grande, por lo tanto permite producir más. ¿Cuál es la gran desventaja de las bombas de tubing? Que básicamente cuando yo tengo que realizar algún cambio, por ejemplo en válvulas fijas y demás, tengo que retirar toda la bomba, ¿sí? Y eso no es muy bueno que digamos, o sea, tengo que retirar toda la sarta de tubing para poder sacar la bomba, ¿sí? Eso es un poco tedioso a la hora de las maniobras de campo, ¿sí? Pero bueno, es una bomba bastante útil, sirve bastante para cuando tengo elevada cantidad de arenas, porque al ser una bomba más grande no presenta tantas dificultades, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, la otra bomba en cuestión es la bomba insertable. ¿Qué diferencia tiene la bomba insertable de la de tubing? Que esta ahora va en el interior de los tubings, no es un tubing más, sino que va en el interior. ¿Qué significa que vaya en el interior? Que abajo debe tener un sistema de anclaje en el cual tiene que calzar la bomba y quedar allí. ¿Bien? Esto es bueno, ¿sí? Porque me permite tener ventajas a la hora de retirar la bomba para realizar algún cambio. Directamente se tira con la sarta de varillas, ¿sí? El pistón va a hacer contacto en la parte superior del barril y si sigo haciendo tracción, si sigo tensionando, se va a desacoplar la bomba. Bien, es buenísimo a la hora de maniobrar en el campo y realizar algún tipo de reparación. ¿Cuál es la gran desventaja que posee? Que, digamos, tiene
algunos inconvenientes a la hora de la producción. Es una herramienta muy chica, por lo tanto produce menos. En caso de tener arenas, es un problema que la arena se me deposite en la zona del anclaje, evitando su posterior, digamos, desacople, así que termino estando en la misma. Entonces, bueno, cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Bien? Dentro de los anclajes de estas bombas existen dos tipos: el niple asiento común, que es el de copas, también llamado, que básicamente, para que se den una idea, consiste en 3 O-rings de goma, como ven acá, que ingresan en el cilindro, y obviamente las copas se tienden a presionar y eso logra un sello hermético del sistema, ¿sí? Y después tenemos un niple asiento tipo mecánico, que ahora, en vez de tener una serie de gomas, yo lo que tengo es la parte inferior del sistema que se acopla. Fíjense, a ver si se puede ver acá, lo voy a agrandar un poco más. Es un caño que tiene una pequeña fisura, entonces cuando intenta pasar por un orificio, este caño tiende a juntarse y cuando llega a la zona más grande se libera, se abre y se soluciona, digamos, el anclaje. El anclaje se resuelve allí. ¿Qué desventaja tiene esto? Realmente casi ninguna. Es un sistema muy bueno de anclaje, el mecánico. El gran problema es que si yo quisiera poner una bomba que tuviese este anclaje en la parte superior, no puedo, porque si no la bomba no va a poder pasar. ¿Bien? Entonces, bueno, esto solamente sirve para anclaje inferior, ¿sí? Este es solo para anclaje inferior, mientras que el niple asiento común es para inferior o superior, cualquiera de los dos. Bueno, acá habíamos hablado de algunas consideraciones generales: diámetro del pistón, la longitud del pistón, la luz entre el barril y el pistón, etc. Y algunos problemas comunes en este tipo de bombas y cómo solucionarlos. En primer lugar, la presencia de arena. La presencia de arena es un problema porque, como tengo tantas partes móviles, ¿sí? Tengo muchas partes móviles, eso termina, digamos, provocando posibles atascamientos en el pistón, ¿sí? Me puedo atascar el sistema de anclaje, etc. ¿Cómo evito que ingrese la arena? Con un filtro muy simple. Yo suelo utilizar los famosos filtros Parisi, ¿sí? Los filtros Parisi son filtros de 2 capas. Yo tengo una primera capa que me evita el ingreso de granos más gruesos, mientras que la segunda capa, que es la capa interna del filtro, ya evita el ingreso significativo de arena, ¿sí? Bien, otro gran problema es las incrustaciones. Las incrustaciones se dan, básicamente son depósitos de prácticamente son depósitos de, digamos, carbonatos de calcio, es lo más común. Son estos carbonatos que vienen por lo general con el agua. Si nosotros estamos produciendo petróleo, puede contener carbonatos, y digamos, cuando hablamos de aguas que están junto con el petróleo, sin duda van a tener carbonatos. Estos carbonatos se depositan a altas temperaturas. Mientras mayor sea la temperatura, peor, menos se disuelven los carbonatos y más se tienden a depositar. Bien, entonces, digamos, es muy común que se presente esto en los equipos, en las bombas del fondo. ¿Cuál problema trae? Y me atasca todo, ¿sí? Es como la arena. Esto en realidad es peor que la arena. ¿Cómo lo soluciono? Inyectando químicos. Es la única solución, ¿sí? Posible. Yo inyecto una serie de químicos que tienen la función de evitar las incrustaciones. Luego tenemos la presencia de gas, que también es otro gran problema. El gas es un elemento compresible, ¿sí? Es decir, un elemento que yo le doy presión y achica su volumen. No tiene ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo gas en esta zona, ¿sí? Cuando yo tengo mucho gas en el pozo, perdón, el gas va a ingresar con el petróleo, se va a liberar en esta zona, y cuando el sistema baje, el gas no me va a dejar abrir la válvula móvil.
Recién la válvula móvil se abre cuando hace contacto con el líquido en ese punto. Entonces, ¿qué pasa con el gas? Me molesta durante la producción. Evita, el gas evita que el pozo produzca todo lo que tenga que, todo lo que yo he calculado que produzca, ¿sí? Es decir, ocupa un espacio nocivo, un espacio que debería tener petróleo, pero está lleno de gas. Entonces me acorta significativamente el caudal de producción y el volumen de producción. ¿Cómo lo soluciono? Bien, puedo colocar una válvula con menor carrera y ya está. ¿Cuál es la otra? Puedo disminuir la velocidad de bombeo, ¿sí? Al disminuir la velocidad de bombeo, hago que le doy más tiempo de llenado al pozo. Entonces de esa manera evito espacios vacíos que se pueden llenar con gas, ¿sí? Puedo aumentar la profundidad de la bomba, ¿sí? Y bueno, puedo utilizar bombas especiales que tienen filtros de gas, pero eso ya es un poco costoso. Y ya por último, el petróleo viscoso. Si bien estos equipos pueden producir petróleo viscoso, a mí me gusta directamente dejarle el petróleo viscoso a la bomba PCP, porque es la bomba que fue diseñada para poder producir petróleo viscoso, ¿sí? Si sé que mi petróleo es viscoso, ¿para qué le voy a poner una IV? Si, a ver, puede pasar que lo único que esté en el depósito de la empresa para la cual trabaje es, digamos, una bomba tipo IV. Y bueno, no me quedará otra, pero lo ideal sería que ocupemos una bomba tipo PCP. ¿Bien? ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? Buenísimo. Recuerden que esto también es un repaso, por eso voy un poco rápido, ¿no? La idea es hacer este pequeño repaso de las 3 últimas unidades, como para, digamos, agarrar también ritmo, porque no me voy a poner a darte manual el primer día de clase del año, o sea, tampoco. Bien. Bueno, esto como siempre, dentro de 5 minutos se va a cortar. Nos volvemos a encontrar una vez que corte y volvamos. Bien, la dinamometría, ¿sí? La dinamometría es un ensayo que se realiza exclusivamente en los sistemas de bombeo mecánico. Yo en PCP no tengo dinamometría, en electrosumergibles no tengo dinamometría, ni tampoco en el resto de sistemas, ¿sí? Solamente tengo dinamometría en el equipo de bombeo mecánico, ya sea AIB o Rotaflex, cualquiera, es indistinto. Yo puedo, digamos, sin ningún tipo de problema, realizar una dinamometría. Bien. ¿Cómo es la maniobra de medición? Bien, esto que ven acá es un dinamómetro, un poco antiguo, sí, pero es un dinamómetro. Bien. Es la única foto que encontré. El dinamómetro es un dispositivo que se coloca justo, digamos, entre lo que sería la cruceta y la planchuela base o los espaciadores. Justo en esa zona se coloca. Bien. Es una herramienta que posee unos pistones que me soportan todo el peso. Entonces yo al medir cómo se comprimen o se descomprimen esos pistones, puedo ver cuánto peso maneja el sistema. Bien. Yo lo calzo y una vez calzado, fíjense que acá tiene una palanca, esta palanca se baja y se activan los pistones. Entonces empieza a soportar, eso déjalo de afuera, empieza a soportar todo el sistema, ¿sí? Una vez hecho esto, se le suele enganchar un pequeño hilo a la boca de pozo que está envuelto en un potenciómetro, y a medida que sube y baja, este potenciómetro va a subir y va a bajar, ¿bien? Y de esa manera voy a poder, digamos, medir la carrera en función de los distintos
las distintas cargas que va a ir teniendo. Entonces, ¿qué tengo como resultado en la dinamometría? Una carta dinamométrica. ¿Qué es una carta dinamométrica? Es un gráfico que me permite vincular la cantidad de carga o la cantidad de peso que maneja el sistema en función de sus carreras, es decir, en función de la carrera ascendente y descendente. Para ser un poco más claros, básicamente este gráfico me permite determinar qué peso está soportando el sistema en cada uno de los puntos de la carrera, tanto ascendente como descendente. Bien, dentro de las cartas tenemos una ideal, que sería esta, mientras que esto sigue siendo una carta ideal, pero puede presentarse con, por ejemplo, tiempo de apertura de válvulas, es decir, que ahora ya tengo en cuenta un tiempo de apertura de cada una de las válvulas, etcétera. Y ya por último, una carta dinamométrica real, que sería similar a esta que viene acá en el gráfico. Yo les he puesto ahí qué significa cada uno de los puntos, etcétera, etcétera. Bien. A través de una carta dinamométrica yo puedo determinar muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Primero que nada, la carrera del vástago, ¿sí? Es decir, el vástago va a ir desde acá hasta acá. Esa es la carrera. Bien. Después puedo fijarme el tema de los contrapesos. Yo voy a poder determinar lo que se denomina el efecto del contrapeso a través de unos pequeños cálculos matemáticos, y de esa manera me va a dar una línea. Bien, tengo que ver siempre que la línea esté puesta similar a como está puesta en esta imagen. Si está mucho más arriba tengo que corregir los contrapesos, si está mucho más abajo también tengo que corregir los contrapesos. Después me da un rango de cargas, ¿sí?, que sería la carga máxima y la carga mínima, y luego a través de una serie de ensayos puedo determinar el peso de las varillas y el fluido, que estaría acá, y el peso de las varillas exclusivamente, que estaría allí. Si resto el primero con el segundo, me da como resultado el peso del fluido que yo tengo, ¿sí?, y conociendo su densidad puedo calcular el volumen que estoy desplazando por cada una de las carreras. ¿Bien? Aún así, esto no es lo más importante de la dinamometría. Lo más importante de la dinamometría es la carta dinamométrica de fondo. Esta que hemos visto es la carta dinamométrica de superficie. ¿Bien? Ahora bien, si yo mi carta dinamométrica de superficie le agrego
Bien, seguimos. Disculpen, fui a recargar agua y se me cayó como 3 veces la tapa. Ahora, ahora les comparto de nuevo y seguimos. Justo lo que les estaba comentando, el tema de la dinamometría. Que si bien la dinamometría tiene, digamos, la ventaja de poder calcular todas estas cosas y demás, no es lo primordial, ¿sí? Sino que la dinamometría a mí me permite obtener una visión de cómo está funcionando el sistema. Como les mencioné, por ahora solamente cómo estaría funcionando el sistema en la superficie, ¿bien? Pero bien, a través de unos programas informáticos y de una serie de cálculos matemáticos, yo puedo convertir esta carta dinamométrica de superficie en una carta dinamométrica de fondo. Es decir, yo paso de examinar el sistema de superficie a examinar el sistema de fondo, a examinar la bomba. Y pudiendo de esa manera observar las distintas formas que obtiene la carta dinamométrica, puedo saber cómo está funcionando mi sistema en el fondo. Si está bien, si te ha atascado, si tiene presencia de gas, si se me ha abollado el barril, si alguna de las válvulas, tanto la fija como la móvil, tiene algún tipo de pérdida, bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, todo eso lo puedo determinar sin ningún tipo de problema a través de lo que nosotros conocemos como carta dinamométrica de fondo, ¿sí? Esta carta dinamométrica de fondo no vamos a entrar en detalles y vamos a ver cada una, esto lo vimos en su clase como correspondía. Así que si tienen alguna duda de esto, pueden ir a la clase que está subida, ¿sí? La clase de la unidad número 9, la segunda parte, no me acuerdo qué número de clase era, pero allí está todo, ¿sí? Si no, también dentro de la teoría ustedes tienen una lista de todas imágenes de distintos problemas, ¿bien? Y cómo se presentan estos problemas en las cartas dinamométricas de fondo. Las soluciones no aparecen, las soluciones se las comenté yo, digamos, en la clase, así que ahí estaría, digamos, en YouTube está, en la ¿cómo se llama? En la unidad número 9, ¿sí? Así que eso sería todo para la unidad número 9. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran saber. Bien. Luego de la unidad número 9 pasaremos a la unidad número 10. Esta unidad es la última que vimos, ¿sí? Porque recuerden que yo les di antes la 11 y después la 10, porque cuando las preparé a las clases me confundí de unidad. Pero esto fue lo último que vimos, ¿sí? La unidad número 10 corresponde a todo lo referido a la bomba electrosumergible, ¿sí? Esta bomba que tiene un motor en el interior del pozo, ¿sí? Y que me ayuda a producir, obviamente en ciertas situaciones produce mejor que los otros sistemas. A ver, acá cuando hablamos de sistemas, si bien es verdad que los sistemas poseen una determinada eficiencia y que bueno, el PCP es el mejor, le sigue el bombeo mecánico, después el electrosumergible y así sucesivamente con los demás, que un equipo sea eficiente no quiere decir que puede llegar a ser ocupado en todos los tipos de pozo. Bien, hay algunos equipos, ¿sí? Por ejemplo el PCP, que no funciona muy bien con los fluidos con poca viscosidad, ¿sí? Funciona mejor con los fluidos con alta viscosidad. Y en este caso la bomba electrosumergible es al revés. Los fluidos muy viscosos no trabajan bien con el electrosumergible. Es conveniente utilizarlos en los fluidos con baja viscosidad, ¿sí? Con altos cortes de agua, es decir, perdón, perdón, es decir, con altos contenidos de agua, ¿sí? Conviene utilizar la bomba electrosumergible. Bien. Fíjense, ahí lo dice. La bomba electrosumergible es un tipo de bomba que se utiliza por lo general
cuando tengo caudales de producción muy altos, ¿sí? Eso también trae aparejado una presión bastante interesante, pero lo importante es un caudal de producción alto. Eso es lo más importante. Y es recomendable usarlo cuando tengo elevada cantidad de agua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque funciona muy bien con fluidos de baja viscosidad. Entonces, mientras más aguas tenga, menos viscoso va a ser el fluido. ¿Sí? Bien. Obviamente, al igual que el equipo de del bombeo mecánico que vimos hace unos minutos, podemos dividir el sistema en dos grandes instalaciones, la instalación de superficie y la instalación de subsuelo. Dentro de la instalación de superficie, que sería esta, vamos a tener un transformador, que sería este, ¿no? El transformador es básicamente un transformador de corriente eléctrica, no tiene nada de particular, ¿sí? Es un transformador que me suele convertir la alta tensión en baja tensión, ¿sí? Siempre se utiliza 380, una línea trifásica de 380 para poder alimentar los motores de las bombas electrosumergibles, ¿sí? Luego de lo que sería el transformador, se pasa a un panel de control, ¿sí? De ese panel de control vamos a tener, vienen de distintos tipos, pero básicamente consiste en una pequeña pantalla en la cual me da información de los consumos de la bomba y demás. Y a su vez puedo desde allí encender, apagar la bomba, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos una caja de venteo. La caja de venteo sirve para poder ventear los cables. Vamos a ver una pequeña imagen. Esta es la caja de venteo, ¿sí? Fíjense, el cable entraría por acá, ¿sí? Porque el cable, si bien es lo último que vamos a ver, pero el cable está recubierto por una malla metálica. Por esa malla metálica puede ingresar el gas y ese gas puede venir, ¿sí? Puede venir en conjunto con los cables, ¿sí? O sea, puede pasar eso. ¿Está bueno que pase? No, está re malo que pase, porque ese cable lleno de gas llegaría hacia la parte del control, puede provocar chispas y obviamente chispas más gas no es una buena combinación. Entonces, acá el cable viene, ¿sí? Se conecta a esta parte y esta parte salen los tres hilos así, tal cual están, como que lo diría, pelados, y de acá se conectan y salen nuevamente para poder ir a cualquiera de los otros dos lados, ¿sí? Pues si estamos hablando, viene del pozo y va luego hacia el panel de control. Y la última instalación de lo que sería la superficie sería la boca de pozo, ¿sí? La boca de pozo o el cabezal es prácticamente igual al resto de los cabezales de producción, con la particularidad que tiene un pequeño orificio, que es el que vemos justo acá, para que pueda pasar el cable de alimentación de la bomba electrosumergible, ¿sí? Nada más. Y ya entrando un poco más en detalle en lo que es la bomba, vamos a hablar un poco de la instalación de subsuelo, ¿sí? La instalación de fondo. Lo de arriba es, la instalación de superficie es básicamente algo más bien anecdótico para que más o menos sepan cómo está compuesto el yacimiento o la locación en donde nosotros tenemos una bomba electrosumergible. Se van a dar cuenta porque, por ejemplo, yo me doy cuenta que es bombeo mecánico el pozo porque hay un terrible A y B. Electrosumergible no hay nada. Electrosumergible se ve apenas la boca de pozo y un tendido de cables que va hacia un panel de control y nada más. Bien. Si ustedes ven eso es porque definitivamente hay una instalación de bomba electrosumergible. Dentro de la parte interior del pozo, lo que se llama instalación de fondo, tenemos distintas partes. Primero que nada, la bomba multietapa. Este es el corazón, repito, de lo que sería una bomba centrífuga. La bomba centrífuga es multietapa y cada etapa está compuesta por un impulsor y un difusor. ¿Bien? El impulsor es el que está fijo al eje y es el que rota, mientras que el difusor es el que está fijo al barril de la bomba y se mantiene estático, es decir, no se mueve. ¿Cómo funciona? Miren. Esto que ven acá, esto amarillo que ustedes ven acá, es
el impulsor. El impulsor es el que recibe el fluido de la etapa anterior. ¿Bien? Cuando ingresa el impulsor, como el impulsor gira a gran velocidad, empuja el fluido hacia afuera, entonces le da velocidad. Cuando el fluido alcanza el difusor siguiente, ¿sí? Fíjense, ingresa a esta zona y ahora ya no tiene alta velocidad porque el difusor lo que hace es convertir esa velocidad en presión. Convertimos energía cinética en energía de presión. Para decirlo más fácil, la velocidad se convierte en presión. Entonces, en cada una de las etapas va ganando más velocidad en cada impulsor y cada difusor convierte aún más presión. Entonces, ¿para qué sirven las etapas de una bomba electrosumergible? Para darle presión. Mientras más etapas tenga una bomba, mayor presión va a alcanzar. ¿Sí? ¿El caudal está afectado por la cantidad de etapas? No, el caudal no depende de la cantidad de etapas, solo depende de la velocidad a la cual gira la bomba, nada más. Bien, mientras que, y obviamente del tamaño, mientras más grande sea, más caudal va a tener. Pero la cantidad de etapas solamente me modifican la presión de trabajo de la bomba, nada más. ¿Sí? Bien. Si nos fijamos en un impulsor, el impulsor está compuesto por una serie de álabes, como si fuese una turbina, un ventilador, ¿ven? Un álabe. Y el fluido va a ingresar por la parte interna del impulsor, sería por acá. El fluido ingresa por acá y hace este recorrido, ¿bien? Siendo la velocidad mínima en este punto y la velocidad máxima afuera. Básicamente funciona como un lavarropas, para que se den una idea, ¿no? La idea es que va a girar y esa fuerza centrífuga va a hacer que el agua aumente, el fluido aumente su velocidad hacia la parte externa, que luego cuando ingresa al difusor se convierte en presión, nada más. ¿Sí? El difusor es igual, ¿sí? Solamente que tiene distinto número de álabes que el impulsor, porque si los tienen iguales se genera una vibración media extraña, es un fenómeno físico. Se genera una vibración y esta vibración produce la ruptura de el impulsor y el difusor y toda la bomba. Bien, perfecto. Bien, dentro de los impulsores hay varios tipos, ¿sí? Tenemos el impulsor de flujo radial, el impulsor de flujo mixto, el Francis y un flujo axial que les he puesto ahí para que encontremos la diferencia. Un flujo axial se da cuando el fluido se mueve en dirección en el que está en el eje, ¿verdad? Pero fíjense que los impulsores no, los impulsores tienen un pequeño ángulo que hace que el fluido ya no tenga la misma dirección que el eje, sino que tenga otra dirección. El flujo radial es un flujo a 90 grados, o sea, si mi flujo axial es así, fíjense, el radial es completamente 90 grados, perpendicular. ¿Esto qué genera? Esto genera un cambio brusco en la velocidad y me genera una mayor diferencia de presión, es decir, los impulsores de flujo radial generan mayor presión, ¿bien? Que un flujo mixto. ¿Cuál es la diferencia entre el flujo mixto y el flujo radial? Que ya el flujo mixto presenta, fíjense, esa es la axial, este es el radial y el mixto es básicamente una mezcla de los dos, ¿sí? Un ángulo que ya no es tan recto, ¿sí? Ya no es tan de 90 grados. Esto genera menores, digamos, diferencias de presión, genera una menor presión, pero, digamos, el fluido, a ver qué pasa, no se generan tantas turbulencias, por lo tanto no se genera tanto desplazamiento de los impulsores, que ese es uno de los problemas a tener en cuenta, el empuje del impulsor. Recordemos que el fluido va a empujar hacia arriba al impulsor mientras más recto sea el ángulo, porque va a chocar bruscamente, ¿se entiende? ¿Está bueno que tenga empuje? No, no está bueno porque
digamos, es algo a tener en cuenta dentro de las bombas electrosumergibles. Perdón. Para poder contrarrestar un poco el tema del empuje del impulsor, existe un pequeño hueco y anillo de balance que se llama, por el cual se estabilizan un poco las presiones y demás. Otro de los problemas a tener en cuenta son obviamente la presencia de gas, ya vamos a ver bien en detalle la presencia de gas, pero los fluidos abrasivos también es un problema, es decir, fluidos que me oxiden, fluidos que tengan alto contenido de sólidos, porque como la bomba electrosumergible funciona a elevada velocidad, si tengo muchos sólidos presentes, esto me puede producir muchos problemas, ¿sí? Muchos impactos, etcétera, etcétera, que terminan siendo, digamos, un problema bastante grande. Bien. Bueno, acá teníamos la identificación. Es una letra y un número, en donde la letra me determina el diámetro externo de la bomba y el número, los barriles por día, ¿sí?, que puede producir como máximo la bomba. Y después teníamos dos tipos de configuraciones dentro de las bombas electrosumergibles. Bombas tipo flotantes y bombas tipo de compresión. Las bombas flotantes son estas bombas que, a ver, el impulsor no está del todo fijo al eje de la bomba, ¿sí? Es decir, está fijo, sí, pero no, el eje puede desplazarse por el interior de los impulsores sin que el impulsor se entere. Entonces, de esta manera, cuando el impulsor sufre algún empuje, el eje no sufre ese empuje. ¿Bien? Mientras que la bomba de compresión es una bomba donde todos los impulsores están fijos al eje. Entonces, cuando el impulsor sufre algún empuje, el eje también lo sufre. Por ende, es importante que el eje tenga un rodamiento, unos cojinetes que me ayuden a reducir un poco esos esfuerzos adicionales, ¿sí? Hasta ahora venimos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Buenísimo. Bien. ¿Me están escuchando bien? Bien, esperen un minutito porque voy a tener que detener todo esto porque me entró en conflicto la computadora, se me volvió loca. Bien, disculpen, a veces entra como en conflicto el capturador que tengo y no sé qué pasa, que se vuelve loco todo. Entonces, ahora voy a ver si puedo compartir de nuevo sin que entre en conflicto. Porque si no después se graba re mal la clase, por eso les comento.
está. Bueno, disculpen, tuve que... está andando medio mal la Webex, no sé qué le pasa, que está andando bastante mal. Y cada vez que quiero compartir algo, se traba mucho y entra en conflicto con el capturador que tengo para grabar la clase, así que ahora voy a ver si ahora puedo compartir, esperemos que sí. Si no, bueno, vamos a ver qué hacemos para que lo puedan seguir viendo y yo pueda seguir grabando la clase de paso. Bien, seguimos con los problemas, a ver. Les pido un poquito de paciencia. Vamos a ver si me deja compartir las presentaciones directamente.
Bien, bien, vamos a seguir. Ahí encontré el problema. Ahí encontré el problema, parece que Webex abre muchas ventanas, entonces se termina, digamos, se termina trabando, pero de una manera increíble. Así que lo que sí les pido, ahora tuve que cortar la grabación del video, así que voy a tardar un poco voy a tener que, digamos, unir luego los dos videos que estoy grabando, así que puede que te tarde un poquito más en subirlo, tal vez no está hoy, sino para mañana o para el lunes directamente. Bueno, la otra bomba, la otra etapa bastante importante dentro de una bomba electrosumergible es el intake. El intake es básicamente el ingreso de fluido a la bomba, y además de esto el intake tiene un filtro para evitar el ingreso de arena y un separador de gas, porque es importante que exista una etapa de separación de gas, caso contrario se produce esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? El gas se suele alojar en la zona de baja presión que hay en los álabes y me puede obstruir totalmente un álabe de la bomba, ¿bien? Lo que provoca, por supuesto, un bloqueo por gas y el fluido no puede ingresar en esa etapa, ¿sí? Entonces estamos en un problema porque se nos puede llegar a obstruir toda la producción y se puede llegar a quemar la bomba. Luego teníamos el sello protector, ¿sí? Como vemos acá tenemos la descarga, la bomba, la succión o intake, y justo debajo los protectores que cumplen la función de sellar, es decir, evita el ingreso de fluido, absorbe los distintos empujes, es decir, protege los distintos esfuerzos axiales al motor, equilibra la presión interna del motor, ¿sí? Y por último sirve como vínculo mecánico entre lo que sería la bomba y el motor, ¿sí? Dentro de los sellos teníamos dos tipos, el laberíntico y el de bolsa con elastómero. El laberíntico realmente es bastante útil, pero en los pozos horizontales no funciona. Por eso el más utilizado es el sello con bolsa de elastómero, que básicamente es una bolsa que se infla y permite aislar herméticamente al motor del exterior del pozo. Y ya por último, el motor eléctrico. El motor eléctrico está compuesto por un eje, ¿sí? Un rotor, un estator, ¿sí? Es una bobina de alambres de cobre con una jaula de ardilla, por lo que tiene las características principales de un motor de corriente eléctrica trifásica, ¿sí? Estos polos, al pasar corriente por ellos, generan un campo eléctrico. Este campo electromagnético en realidad hace que el rotor gire, ¿sí? Y ese giro es transmitido hacia la bomba a través del eje del motor. Es importante resaltar que todo el motor está sumergido en un baño de aceite, lo que provoca en primer lugar una refrigeración propia del motor, ¿sí? Una lubricación, y además de esto el aceite sirve también como sello hidráulico entre el motor y el exterior del pozo. Aún así, el motor suele calentarse mucho, entonces es importante tener una buena producción. ¿Por qué? Porque la producción me refrigera el motor. Todo el fluido producido que pasa por el costado del motor lo va refrigerando a medida que sube. Y ya por último los cables conductores, que era como les dije, son cables tres conductores, es un cable trifilar, tiene tres conductores porque es una corriente eléctrica trifásica alterna, ¿sí? Y bueno, eso tiene una protección, aislamiento y además una protección, digamos, mecánica con todo ese metal que lo recubre. ¿Bien? Eso sería todo lo que es electrosumergible, ¿sí? Como les dije, no entramos mucho en detalle porque la idea es, digamos, realizar un repaso nada más. No sé si tienen alguna duda con respecto al bombeo electrosumergible, si no pasamos directamente al PSP, que es mucho más corto aún y ya nos retiraríamos.
Disculpen esa pequeñita demora, lo que pasa es que no sé qué pasaba, que estaba ahí medio... Webex abre como muchos programas y se ve que se sobrecarga y empieza a fallar. Bueno, si no tienen ninguna duda, seguimos al bombeo PCP, ¿sí? En primer lugar, hablar de la eficiencia del PCP, ¿sí? El sistema PCP es el sistema más eficiente de todos los sistemas de producción. ¿A qué nos referimos con eficiente? Bueno, básicamente es el sistema que por consumo de energía me produce más, ¿sí? Es decir, imagínense que del 70% de la energía que consume podemos llegar a producir ese porcentaje, ¿sí? Así que es el sistema que mayor eficiencia tiene, tanto máxima como mínima, lo que no significa que lo podamos utilizar en todos los tipos de pozos que a nosotros nos antoje, ¿bien? Tiene obviamente un rango de usos. Hablando un poco de las características de las PCP, acá se puede ver un poco cómo está compuesta la bomba, ¿sí? Es lo que me preguntaban hace ratito. En la bomba PCP yo voy a tener un barril, que es obviamente el que se ve por acá, ¿sí? Toda la parte externa es el barril de la bomba. Este barril tiene un elastómero en la parte interna, que es el famoso estator, ya vamos a ver. Y está compuesto también por un rotor, ¿sí? Es un rotor espiralado, como me lo dijeron hace rato, que puede tener distintos diseños de espiral según el tipo de bomba que yo quiera, ¿sí? Puede ser una bomba simple lobular, o multilobular. Y dentro de las multilobulares tenemos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y podemos seguir lóbulos, ¿sí? Bien, nuevamente, esta bomba también tiene una instalación de superficie y también tiene una instalación de fondo, como todas las bombas. Esto que les mencioné hace ratito es el cuerpo de una PCP, por lo tanto es la instalación de fondo. Mientras que en la instalación de superficie vamos a tener una boca de pozo, ¿sí? Y un pequeño motor al cual está conectado el vástago pulido, ¿sí? En este caso también tenemos vástago pulido. Y en la parte interna transmitimos ese movimiento desde la superficie a través de la sarta de varillas. En este PCP también utilizamos varillas. ¿Qué ventajas y qué limitaciones presenta el bombeo PCP? Primero que nada, producción de fluidos de alta viscosidad. El bombeo PCP fue diseñado para producir petróleos de alta viscosidad, ¿sí? Funciona muy bien frente a las altas viscosidades. Funciona muy bien cuando tengo altos porcentajes de gas. Funciona muy bien cuando tengo elementos abrasivos, como puede ser arenas o muchos sólidos, ¿sí? Tiene bajo costo de mantenimiento, obviamente presenta la mayor eficiencia, produce el menor impacto sobre el medio ambiente porque tiene un motor muy chico para su funcionamiento, ¿sí? Como funciona a baja velocidad, no forma emulsiones. Eso quiere decir que el sistema no me mezcla el agua y el petróleo, ¿sí? Es un sistema realmente muy dócil, sistema que funciona muy bien y que ahora vemos por qué es tan eficiente. Presenta muchas ventajas. Pero, como todo sistema, también presenta sus desventajas. Por ejemplo, no puede funcionar de manera correcta en pozos con mucha desviación, ¿sí? En pozos tipo horizontales el sistema no funciona. Si estoy en un pozo desviado levemente, ¿funciona? Sí, funciona, no hay problema con eso. ¿En qué casos no funciona? En los casos en donde, digamos, tengo pozos con mucha desviación. ¿Por qué? Porque la sarta de varillas rota y rotar con el pozo desviado es muy complicado. Solamente por eso. Hoy en día existen unas PCP electrosumergibles. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle, pero existen para pozos desviados. Uno de los grandes problemas de esta bomba es que su estator está compuesto por un elastómero, es decir, caucho, para hacerles un poco más simple la vida. Este caucho funciona bien siempre y cuando esté hidratado, ¿sí? Si el caucho está seco, es decir, si me llevo a encontrar con un bache de mucho gas, estoy en un problema porque no
funciona de manera correcta y además se deteriora el elastómero. Otro problema es que algunas veces los petróleos suelen traer algunos fluidos que dañan a este elastómero, como pueden ser dióxido de carbono, azufre, algunos compuestos aromáticos que se llaman, ¿sí? Algunos compuestos químicos especiales que trae el petróleo. Entonces vemos que prácticamente la bomba PCP sufre o tiene limitaciones a la hora de producir, debido principalmente a el elastómero que está compuesto, del cual está compuesto, perdón, su estator. Diseño y funcionamiento. Bueno, acá hay había un videito que les mostré que es muy simple. Básicamente consiste en un estator que va rotando, y al rotar, al revés, es un rotor que va rotando, y el estator, al estar fijo y tener una doble hélice, está espiralado, pero tiene una doble espiral, va generando estas pequeñas cavidades que podemos ver acá, ¿sí? Estas pequeñas cavidades, ¿sí? Estas pequeñas cavidades, a medida que el rotor sigue girando, la cavidad se va desplazando a lo largo de la bomba. Por eso se llama bombeo de cavidades progresivas, porque la cavidad va subiendo en forma de hélice debido a la forma que posee el estator, el rotor y el estator, perdón. Estas cavidades que ascienden, a medida que suben, van ganando mayor presión, ¿sí? Entonces de esta manera puede producir a presiones considerables, lo que sí producen a caudales bajos. ¿Por qué? Porque la bomba rota a velocidades bajas. Dentro de la geometría de la bomba, podemos diferenciarlo de muchas maneras, pero teníamos la simple lobular, que es esta que ven acá. Esta es una simple lobular. Esta. Y estas son multilobulares, es decir, tienen disculpen que me haya detenido, el tema es que empezó a molestar nuevamente Webex y se traba mucho. Bien, voy a ver si lo puedo solucionar. Mientras tanto, como les decía, voy tratando de explicar ahí un poquito lo que les estaba comentando. Eh, bien, a ver si ahora puedo de vuelta. Como les estaba comentando, básicamente tenemos estas diferencias de lóbulos. Siempre es importante resaltar que el estator posee un lóbulo más que el rotor, siempre. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales, no tendría esos espacios que se van moviendo, ¿sí? Si lo pueden ver en el dibujo, se alcanza a notar de manera clara. No lo puedo tener, ¿sí? Bien, se sigue trabando mucho, así que voy a...
Sí, bueno, en cuanto al PSP, voy a seguir explicando de esta manera, a ver si puedo solucionar mientras. Como les decía, el tema de los lóbulos es que perdón, se me salió. Ahora se me escucha. Eh, Hace unos minutos se me salió, por eso tal vez no se escuchaba. Es más, anda medio extraño esto porque hay dos yo en el... Bien, vamos a ver si ahora me deja... A ver si me deja compartir. Si no me deja compartir, realmente no sé cómo... Buenísimo. Sí, había un problema de audio porque se me cortó, se me cerró la aplicación. Ahí está, ahí estuvo. Bueno, vamos a seguir. Como decía, el tema de los lóbulos, ¿sí? La geometría simple lobular, multilobular, eso depende de cómo lo vayamos a usar. Es importante resaltar que mientras más lóbulos tenga la geometría, mayor presión puede alcanzar el sistema, ¿sí? Y siempre el estator posee un lóbulo más que el rotor, porque en caso contrario no se pueden generar estas cavidades por las cuales avanzaría el fluido, ¿sí? Bueno, el tema de la excentricidad no vamos a entrar mucho en detalle, esto tampoco, ¿sí? Eh, Algunos elementos importantes dentro de la bomba, ¿sí? En primer lugar, el elastómero. El elastómero es esto que alcanzan a ver acá, ¿sí? Vieron que dice estator, esto negro que viene acá, ¿ven? Esto negro que se ve acá, eso es el elastómero. El elastómero es un compuesto de goma, ¿sí? Además de goma, es caucho, es parecido al caucho, ¿sí? Y tiene la particularidad de que sirve mucho para el estator. ¿Por qué? Porque si fuese metálico el estator y el rotor también es metálico, al estar en contacto uno con el otro constantemente, esto provoca que se desgasten a sí mismos los dos. En cambio, de esta manera, el elastómero, al tener una pequeña elasticidad, no tiene problema en entrar en contacto con el rotor. ¿Por qué? Porque se deforma para absorber esos esfuerzos que entrega el rotor y de esa manera no se desgastan uno con el otro, ¿sí? Obviamente que el estator se va a tender a desgastar un poco, ¿bien? ¿Por qué? Porque es más blando que el rotor, sí o sí se va a tender a desgastar. Pero los dos funcionan muy bien juntos. Entonces es importante que el estator siempre sea de este elastómero. ¿Es 100% bueno que sea elastómero? Y no, porque como dije, presenta algunos inconvenientes, ¿sí? Eh, nos limita un poco el trabajo, etcétera, etcétera. Luego tenemos los cabezales de rotación. Fíjense, era lo que les comentaba hace rato. El A y B presenta
O sea, el bombeo mecánico presenta una estructura muy grande en superficie. El electrosumergible, una estructura relativamente que se desprecia a simple vista, mientras que el PSP tiene una estructura en superficie relativamente chica. En la boca de pozo se coloca un motor y nada más. Bien. Puede ser un cabezal directo, en donde yo tengo el eje del motor paralelo al eje de lo que sería el vástago pulido. Luego tengo un cabezal angular, en donde el eje del motor está perpendicular al eje del, si lo fijan sería así, perpendicular al eje del, lo que sería el vástago pulido, y después en un motor reductor, que es el motor que se acopla directamente encima del vástago pulido. El mejor de todos es un cabezal directo, ¿bien? Porque presenta menor esfuerzos y menor cambio de lo que serían en cambios de direcciones de movimiento de los ejes y el rotor. Se pueden ocupar todos, ¿sí? El motor reductor presenta la particularidad de que es un motor bastante chico, entonces no presenta altas potencias, mientras que los demás sí, bien, pero se puede utilizar cualquiera de los dos. Y como todo sistema de boca de pozo, tiene un sistema de frenado. El sistema de frenado es muy simple. Se presenta básicamente un disco acoplado al eje de lo que sería el motor, bien, o al eje del vástago pulido, dependiendo, ¿sí? Y este disco, cuando yo quiero accionar el freno, unas pastillas comprimen el disco y me lo frenan. Es similar al disco al freno de disco de cualquier automóvil, ¿sí? Es igual. ¿Por qué se coloca un freno? Si yo directamente podría apagar la bomba en superficie y va a dejar de girar lentamente sola. Bien, porque esto no pasa. Existe algo que se llama el backspin, que básicamente es cuando yo apago la bomba, todo el sistema que abajo está torsionado, todo el sistema que ha estado absorbiendo el movimiento, como el fluido, el tubing y demás, me devuelven esa energía, entonces el sistema tiende a girar en sentido contrario de forma muy violenta. Para evitar esto existe el sistema de frenado, ¿sí? Tampoco lo ideal es frenar de golpe, lo ideal es accionar el freno y que se vaya accionando progresivamente para ir frenando cada vez más, pero de manera progresiva. Si yo freno de golpe, al final estamos en la misma porque eso hace que la bomba sufra mucho. Y por último el ancla de torque, que bueno, ya el ancla de torque es básicamente un ancla que evita que el tubing gire, porque a ver, si el sistema gira, recordemos que el barril está fijo al tubing, si el rotor gira constantemente hace que el líquido gire y el líquido me arrastra también al tubing y el tubing va a tender a girar. Esto no está bueno porque el tubing no está diseñado para soportar muchos esfuerzos de torsión. Entonces, para poder evitar esto, ¿sí? Es importante, para poder evitar esto es importante que digamos, tubing esté anclado y se evite su giro. Esto es lo que me provoca el backspin que les mencioné hace ratito. Esto es lo que me provoca este giro en sentido contrario de la bomba, porque este tubing que se está conteniendo de girar, cuando yo apago el dispositivo me devuelve esa energía acumulada, que se presenta como un giro en el sentido contrario de la bomba. Por eso necesito un freno, ¿bien? Y bueno, me he accidentado la última parte de la clase, pero eso es más o menos todo, ¿sí? Eso es todo lo que hemos visto. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultarme. Mientras. Buenísimo. Bueno, esto sería todo por esta semana, ¿sí? Una clase relativamente corta, hemos estado casi 2 horas. No tienen que hacer ninguna actividad por esta semana, porque la vamos a dejar para la semana que viene con la pequeña autoevaluación, esa que les mencioné. Y nada más, ¿sí? Con eso ya estaríamos cubiertos por esta semana. Así que bueno, espero que esta última parte, disculpen, medio accidentada, no sé qué pasó, pero bueno, medio como que anduvo bastante mal todo.
El último cuestionario que tuvieron que hacer fue el de la unidad número 10. No recuerdo bien cuál era el cuestionario, pero es el de electrosumergible. Ese es el último que tuvieron que hacer. Ustedes recuerden, si hemos visto hasta la unidad número 11, hay que hacer los cuestionarios hasta la unidad número 11. Por eso se los he dividido todo en unidades, como para que más o menos lo tengan ahí presente. Pero hasta la unidad 11 tienen que tener todos los cuestionarios hechos. Y el último que hicieron fue el de la unidad 10, porque di antes la 11 que la 10, pero es importante que tengan hecho hasta el de la unidad 11. De nada, de nada. Eh, bueno, entonces eso sería todo, gente. Nos estaremos viendo la semana que viene a la misma hora, a las 2, como siempre. Exactamente, hasta las 11, sí, sí. Así que bueno, nos estaremos viendo, como dije, la semana que viene. Y ya saben, si tienen alguna duda me pueden consultar, no hay problema. Pero no tienen que hacer cuestionario ahora, así que estamos... y esto fue un pequeño repaso. Ya la semana que viene les voy a hacer una autoevaluación ahí para que hagan. Así que bueno, gente, que tengan buen fin de semana y que la pasen bien. Nos estamos viendo.